Jóvenes, buenos días. Vamos a continuar con el tema de límites infinitos al infinito para cerrar la parte concerniente a toda la teoría de límites. Bueno, resulta que cuando nosotros vamos a estudiar los límites infinitos al infinito necesitamos una notación genérica. Por supuesto, recuerden que cuando nosotros estamos hablando del infinito al infinito, nosotros tenemos que pensar, indudablemente, que si yo estoy en una recta real, ¿cierto? Y yo sobre la recta real voy a ubicar, por ejemplo, el 0 acá, y yo comienzo a establecer valores positivos y valores negativos, uno podría decir que en forma general yo puedo tener el número 1 acá, el número 2 acá, el número 3 acá, puntos suspensivos hasta que me voy al más infinito. Esto es lo que estoy representando, valores que están a la derecha del 0. Valores que están a la izquierda del 0 serían los consiguientes: el menos 1, el menos 2, el menos 3, puntos suspensivos hasta que me voy al infinito negativo. Recuerden que nosotros habíamos dicho en todo caso que infinito no es un número, es una expresión que indica un valor muy grande, ¿ok? Un valor muy grande. Entonces, si este es el punto donde yo estoy ubicando el 0, la derecha será todos los valores que son mayores que 0. A la izquierda serán todos los valores que son menores que 0. En este caso de aquí, entonces podremos nosotros decir que este es x cuando tiende a más infinito y este es x cuando x tiende a menos infinito. ¿Ok? Permítame ver. Ok, continuemos. Ya va, que se me salió la página, pero vamos a volver a compartir. ¿Ok? Ok, aquí estamos. Entonces, la notación usual para los límites va a ser la siguiente. Yo puedo tener una función f de x y puedo escribir el límite de la función f de x cuando x tiende a más infinito. Y eso me puede dar a mí como resultado más infinito. Pero también puedo tener la notación o la alternativa que x sigue tendiendo a más infinito de la función, pero me da negativo. Otra alternativa que se presenta para esa notación es el límite cuando x tiende a más infinito de la función f de x. Perdón, vamos a borrar acá. Ahora vamos a considerar que aquí tiende a menos infinito a la izquierda. Y aquí me puede dar como resultado más infinito, punto y coma. Pero también puedo tener la opción de que x tienda a menos infinito, vamos a arreglarlo acá, a menos infinito, y que cuando yo se lo aplique a la función eso me dé menos infinito. Esas son todas las alternativas que se me pueden presentar en todo caso. Por supuesto que para esto nosotros tenemos que tener consideraciones. Por ejemplo, supongamos que yo tengo el límite cuando x tiende a más infinito de x, es decir, que mi función es x. Como x tiende a más infinito, el valor de x aquí va a tender a más infinito, a más infinito. ¿Por qué? Porque resulta de que x va a tomar todos los valores que van a tender a más infinito. Pero en cambio, si yo tengo el límite cuando x tiende a menos infinito de x, esto me va a dar como resultado a mí menos infinito. Eso no ocurre si yo, por ejemplo, considero otro ejemplo. Supongamos que yo ahora le voy a aplicar el límite a la función cuadrática x cuadrado, cuando x tiende a más infinito. No importa los resultados positivos que yo sustituya acá, cuando esto va creciendo muy grande, eso me va a dar más infinito. E indudablemente, si yo tengo acá
límite cuando x tiende a menos infinito de x al cuadrado, no importa los valores negativos que yo sustituya acá, eso me va a dar más infinito. Consideremos ahora otra función, como por ejemplo la cúbica, donde yo tengo límite cuando x tiende a más infinito de x a la 3. Por supuesto que como todos los valores a la derecha del 0 son positivos, x al cubo para todos los valores cuando x se hace muy grande va a tender a más infinito. Ahora, si sobre esa misma estructura de la función cúbica yo hago que x tienda a menos infinito, entonces x va a tomar valores negativos y se va a ir a menos infinito. Veamos otro ejemplo que no tenga que ver con polinomios, sino como por ejemplo una exponencial. Y para eso vamos a considerar el límite cuando x tiende a más infinito de e elevado a la x. Recuerden que e es el número de Euler que vale 2,7 puntos suspensivos. Recuerden que es un número trascendente que pertenece al conjunto de los números reales. Por supuesto que como es positivo y esto está tendiendo a más infinito, el resultado de esto va a tender a más infinito. Pero si yo ahora le aplico el límite cuando x tiende a menos infinito de e a la x, si nosotros observamos acá, estoy considerando valores negativos, los valores que están a la izquierda del 0. Quiere decir que en todo caso esto va a tender a ser 0. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y cómo es eso? Fíjense acá. Supongamos que yo escribo la función f de x, que es e a la x, es decir, esta que está aquí. Y yo voy a sustituir en esta expresión valores que son menores que 0, es decir, valores que hacen de que x tienda a menos infinito. En otras palabras, es como si yo les digo a ustedes, estoy en la recta real, ¿cierto? Ubico por acá el 0, entonces voy a considerar el menos 1, voy a considerar el menos 2, voy a considerar el menos 3, puntos suspensivos hasta que me voy acercando a menos infinito, ¿ok? Entonces yo puedo sustituir un valor y decir, bueno, yo voy a sustituir f en menos 1. Eso sería e a la menos 1 y eso es 1 partido en e. Después voy a sustituir f en menos 2. Eso es e a la menos 2 y eso es 1 sobre e a la 2. Punto y coma acá. Después voy a tener f y lo voy a sustituir en 3. Y eso me da de una vez 1 sobre e a la 3. Si yo hago esto sucesivamente, va a llegar el momento que yo digo f, por ejemplo, de 1000, ¿cierto? Negativo, porque estoy a la izquierda, y eso es 1 sobre e a la 1000. Como ustedes pueden ver, la parte de arriba permanece en 1, pero la parte de abajo va creciendo. Quiere decir que si yo divido 1 entre un valor muy grande, esto va a tender a 0. Y es lo que se está ejemplificando aquí, que cuando yo le aplico el límite a esta función, con valores que x tienden a menos infinito, me da 0. Una forma de poder visualizar esto es haciendo la gráfica. Ya la tengo construida en GeoGebra. Vamos a revisarla para que ustedes la vean. Ok, en GeoGebra yo ya escribí la función. Esta es la función, f de x igual a e a la x. Observen que yo aquí escribo el límite de la función y aquí escribo infinito y me da infinito. Y aquí escribo menos infinito y me da 0. ¿Qué indica esto, jóvenes? Que si yo, por ejemplo, lo quiero verificar ubicando un punto, yo puedo poner un punto acá y lo voy a reconfigurar y le voy a colocar un estilo más grande de tal manera que yo pueda visualizar cuáles son sus coordenadas. Si ustedes pueden ver, aquí están las coordenadas, perdón.
Aquí están las coordenadas. Se está yendo, no sé qué pasa aquí. Ok. Si ustedes ven aquí el punto, la primera coordenada 2.06 se corresponde con X y la segunda coordenada se corresponde con Y. Quiere decir que cuando yo voy subiendo, observen, indudablemente de que a lo que yo voy subiendo, la segunda coordenada es la que se mueve en X y la primera coordenada es la que se mueve en X. Y la segunda coordenada es Y va aumentando. Pero en cambio, si yo en vez de tomar esto, yo voy bajando ahora. No sé qué le pasa a esto que no lo está tomando. Vamos a ver qué es lo que sucede acá. Yo voy ahora a bajar, fíjense. La coordenada en X se va yendo a menos infinito y la coordenada en Y se va yendo a 0. Vamos a ver si lo podemos hacer. Aquí está, miren. Y fíjense, la coordenada en X se va a menos infinito, va aumentando. En cambio, la coordenada en Y se va haciendo 0. ¿Qué indica esto en todo caso? Que si uno lo ve desde una perspectiva gráfica, yo podría decir que si X tiende a más infinito, es decir, aquí a la derecha, el valor del límite se está yendo a más infinito. Pero en cambio, cuando yo tengo aquí el X que está tendiendo a menos infinito, es decir, aquí, el valor del límite me está dando 0. Fíjense, se va acercando a 0 y aquí se va alejando al infinito. Y esta es una forma de poder visualizar geométricamente lo que está ocurriendo con ese límite. Volviendo nuevamente a nuestra hoja de trabajo. No solo esas consideraciones hay que tener. También cabe recordar que, por ejemplo, para recordar que si yo tengo el límite cuando X tiende a más infinito de 1 sobre X a la R, y recuerden que R pertenece al conjunto de los números enteros, esto me daba 0. ¿Ok? Entonces eso hay que tenerlo pendiente. Y también que el límite, cuando X tiende a más infinito de 1 sobre X a la R, perdón, aquí era menos infinito, también me daba 0. Pero aquí tenía que cumplir que R perteneciera a Z y que X estuviera definido para esta expresión. ¿Ok? Pero en realidad cumplen con la misma condición. ¿Qué indica esto? Recordando que si yo tengo el límite cuando X tiende a más infinito de 1 partido en X al cuadrado, el 2 que está aquí se va a corresponder con el R. El resto es igual, quiere decir que esto va a tender a 0. Si, por ejemplo, yo tengo el límite cuando X tiende a más infinito y tengo un número 3 aquí y tengo X a la 5 acá, no hay problema, porque aquí yo puedo escribir que esto es igual al límite cuando X tiende a más infinito. Este número 3 por propiedades del límite lo puedo colocar adelante. Y aquí me queda 1 sobre X a la 5. Pero este 5 se corresponde con el R que tengo aquí. Y el resto queda igual. Quiere decir que esto va a ser lo mismo que 3 multiplicado por 0 y eso es 0. Muchos de ustedes preguntarán, profesor, ¿y puedo colocar 0 de una vez aquí? La respuesta es sí. Ahora, recordemos que si el X cuadrado está arriba, ese fue el caso que nosotros estábamos estudiando acá, que me está dando más infinito. ¿Ok? Recordemos siempre, infinito, 2 puntos, no es un número. Es una expresión. ¿Ok? Ahora veamos otras características de otros límites que nosotros podemos estudiar. Vamos a suponer que yo tengo otro ejemplo y me están diciendo que estudie el límite
cuando x tiende a más infinito, y voy a escribir aquí, por ejemplo, 7 dividido entre, vamos a colocar aquí, 15. Y todo esto le elevo a la x. Si nosotros vamos a aplicar esto, aquí el límite, cuando x tiende a más infinito de esta expresión, vamos a arreglar lo que se ve muy feo esta flecha. Vamos aquí que x tiende a más infinito. Es como si yo le dijera aquí a ustedes 7 sobre 15 a la infinito. Pero tal cual como está esto, yo no sé qué es, porque esto es una expresión. No es un número. Ahora nosotros podemos pensar y decir, pregunta, ¿el número 7 es mayor que el número 15? Entonces ustedes dicen, no. Resulta de que si yo ahora pregunto que si el número 15 es mayor que el número 7, ustedes dicen que sí. ¿Qué indica esto? Que si yo tengo 7 y lo divido entre 15, el resultado me va a dar un valor decimal que va a estar mayor que 0 y menor que 1. ¿Qué va a pasar con esto? Que cuando yo tengo el límite y x tiende a más infinito de 7 sobre 15 a la x, esto también lo puedo escribir como el límite cuando x tiende a más infinito de 7 a la x, 15 a la x. Y es como si yo les dijera 7 infinito, 15 infinito. Pero en todo caso, aquí la conclusión que ustedes deben tomar es que 15 a la infinito se hace grande más rápido que 7 al infinito. Entonces, como esta parte es más grande que esta, eso va a indicar que cada vez que ustedes tengan un límite de esa forma, esto va a tender a ser 0. Esto anterior se puede, vamos a decir así, formalizar con una fórmula. Y esa podría decir lo siguiente, que si yo tengo el límite, cuando x tiende a más infinito, de a sobre b elevado a la x, ustedes dicen a menor que b, b diferente de 0 y AB que pertenecen a los reales, entonces esto me va a dar 0. Por supuesto de que si x tiende a menos infinito, es otra consideración. Pero la más potente aquí que nosotros tenemos para resolver ejercicios es esta consideración que está aquí. Por supuesto, recalcando es esto que está aquí. ¿Ok? Lo que está en la nubecita azul. Hagamos un ejemplo para que nosotros podamos observar. Supongamos que yo tengo un ejemplo y me piden determinar el límite cuando x tiende a más infinito y voy a escribir, por ejemplo, aquí 6 más 5 sobre 7 elevado a la x. Y todo lo voy a dividir o lo voy a partir entre 3 y le voy a restar 1 sobre 2 elevado a la x. Resulta que yo no sé cuánto me da esto. Pero si yo aplico propiedades, digo, aplicando propiedades de límites, entonces el límite que yo tengo acá lo puedo escribir de la siguiente forma. Pasamos una línea de fracción. En la parte de arriba escribimos el límite
cuando x tiende a más infinito de 6, más el límite cuando x tiende a más infinito de 5 partido en 7 elevado a la x. Me quedó muy pegadito. Vamos a arreglarlo aquí. Vamos a poner este 5 un poquito más pequeño. Y aquí vamos a escribir el número 7. En la parte de abajo tengo el límite. Cuando x tiende a más infinito, pero esta vez del número 3. Y después tengo el límite cuando x tiende a más infinito de esta fracción que es 1 sobre 2 elevado a la x. Aquí esto es 1 sobre 2 elevado a la x. Ahora nosotros aplicamos las propiedades. Esto que está acá es el límite de una constante. Quiere decir que si yo escribo igual y vuelvo a escribir mi línea de fracción, el límite de una constante es la constante. Es decir, el número 6. Escribo más. Cuando ahora voy a estudiar este, resulta que este se corresponde con las propiedades que nosotros hemos visto acá. Me va a dar 0. ¿Por qué me va a dar 0? Porque resulta de que 5 es menor que 7. Y cuando 5 es menor que 7 y está elevado a la x, cuando x tiende a infinito, eso tiende a 0. De igual forma, observemos este de una vez. 1 es menor que 2, x tiende a infinito, está elevado a la x, eso me da 0. Si hubiese estado el 2 arriba, entonces ya no me da 0, sino que en esta expresión ya no me queda 0, sino que me queda infinito. ¿Por qué? Porque se corresponde con las primeras consideraciones. Ahora, cuando yo quiero estudiar el límite de esto, es el límite de una constante, y eso me da como resultado la constante. Al tomar 6 más 0, eso me queda 6. Y al tomar 3 menos 0, eso me queda 3. Y el resultado final del límite, ¿cuánto es? 2. Eso es lo que vale el límite. Hagamos otro ejemplo. Supongamos que ahora yo quiero estudiar el límite cuando x tiende a más infinito, y voy a escribir, por ejemplo, aquí 2 a la x más 7, todo dividido entre 10 a la x. Y a este le voy a sumar 1. ¿Ok? Entonces ustedes dirán, bueno, profesor, resulta que si x tiende a infinito y yo voy a aplicar aquí las propiedades, yo tengo que escribir igual, tengo que escribir una línea de fracción, tengo que escribir en la parte de arriba el límite cuando x tiende a más infinito de 2 elevado a la x, más el límite cuando x tiende a más infinito, ya va, que quedó muy feo ese infinito que está acá, a más infinito del número 7, este que está acá. En la parte de abajo, escribo el límite cuando x tiende a más infinito de 10 elevado a la x. Y aquí, el límite cuando x tiende a más infinito de 1. Tengo que volver a escribir el infinito que está muy feo. Algunos de ustedes preguntarán, profesor, ¿y ese proceso no lo puedo hacer directo? La respuesta es sí, pero uno tiene que ir paso por paso. Resulta que este límite es el límite de una constante. Ya sabemos que eso me da 7. El límite de este es el límite de una constante. Eso me da 7. El límite de este, 2 a la x, cuando x tiende a infinito, eso me da infinito. Y cuando yo digo límite, cuando x tiende a infinito de 10 a la x, todo esto que está acá me da infinito. Quiere decir que si yo ahora voy a escribir los resultados, aquí me queda infinito, que es este valor, más 7, que es este valor,
sobre infinito, que es este valor, perdón, aquí no es 7, aquí es 1, más 1, que es este valor. Vamos a arreglarlo. Quitamos este infinito, quitamos este 7 y escribimos normalmente lo que habíamos dicho, que aquí esto es infinito y aquí me queda 1. Como infinito no es un número, es una expresión muy grande. Si yo tomo infinito más 7, eso va a ser lo mismo que escribir infinito. Y de igual forma, si tengo infinito más 1, eso va a ser lo mismo que escribir infinito. Quiere decir que indudablemente aquí estoy en presencia de una indeterminación. Y la indeterminación, de una u otra manera, hay que romperla. Pero si nosotros volvemos a escribir el límite, tal cual como está dado, cuando dice cuando x tiende a más infinito, entonces en la parte del numerador es 2 a la x, y le sumo 7. Y en la parte del denominador es 10 a la x y le sumo 1. Paso una línea de fracción, digo 10 a la x y le sumo 1. Entonces yo vengo y les pregunto a ustedes acá, ¿qué puedo hacer para romper la indeterminación aquí? Uno podría decir, bueno, profesor, vamos a considerar el término mayor. Y si nosotros observamos, en todas estas expresiones, el término mayor es 10 a la x. ¿Por qué? Porque 10 a la x es mayor que 2 a la x, por lo de la variable. Entonces nosotros tenemos que tomar este, que sería nuestro término mayor. ¿Y qué vamos a hacer con ese término mayor? Vamos a dividir todo entre 10 a la x. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Tomamos otra hoja y me va quedando entonces. Vamos a hacerlo un poquito más abajo. Me va quedando entonces el límite cuando x tiende a más infinito. Entonces voy a escribir una línea de fracción. Recuerden que arriba tengo 2 a la x, pero lo voy a dividir entre 10 a la x. Entonces yo escribo acá 2 a la x y lo divido entre 10 a la x. Después yo le sumo 7, pero lo tengo que dividir entre 10 a la x. Entonces yo le sumo a estos 7 y lo divido entre 10 a la x. En la parte del denominador tengo 10 a la x y lo divido entre 10 a la x. Entonces escribo 10 a la x y lo divido entre 10 a la x. Y después me queda el 1 y lo divido entre 10 a la x. ¿Qué hacemos ahora? Aplicamos acá propiedades del límite. Es decir, que todo esto aquí va a ser una sola línea de fracción, que ahora yo voy a escribir el igual aquí para continuar. Entonces me va a quedar límite cuando x tiende a más infinito. ¿De quién? De 2 sobre 10 a la x. Entonces puedo escribir acá 2 sobre 10 y todo esto lo puedo escribir a la x. Más 7 sobre 10 a la x. Entonces yo escribo acá 7 límite cuando x tiende a más infinito de 1 sobre 10 a la x. Algunos de ustedes preguntarán, profesor, ¿y pude haber dejado el 7 aquí? La respuesta es sí. Este término cancela con este y me queda 1. Es decir, que yo le aplico acá el límite cuando x tiende a más infinito de lo que me quedó aquí, que es 1. Más el límite cuando x tiende a más infinito de 1 partido en 10 a la x. Ya cuando estoy aquí, podemos observar 2 menor que 10, es decir, que todo este límite me va a dar como resultado 0.
1 entre 10 a la x, pero x se hace muy grande. Es decir, 1 entre un valor muy grande, todo este límite me queda que es 7 por 0, y eso es 0. Límite de una constante, la constante. Quiere decir que este límite me da como resultado 1. Y este límite, 1 entre un valor muy grande, me da como resultado 0. ¿Qué quiere decir? Que escribiendo los resultados, ¿cuánto me quedó en el primer límite? 0. ¿Cuánto me quedó en el segundo límite? 0. ¿Cuánto me quedó en el límite de abajo? 1. ¿Y cuánto me quedó en este? 0. Al sumar 0 y 0, no suma nada, eso sigue siendo 0. Y al sumar 1 y 0 me queda 1. Y 0 partido en 1 me da como resultado 0. Y este es el resultado del límite. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿habrá otra manera de que nosotros podamos resolver esto de una forma más cómoda? La respuesta es sí. Entonces vamos a colocar acá, veamos, otra resolución. Si nosotros vamos a ver otra resolución, yo vuelvo a escribir el límite y digo, límite, cuando x tiende a más infinito, voy a pasar mi línea de fracción. Recuerden que en la parte de arriba tenía 2 elevado a la x y yo le estaba sumando 7. Colocamos 7. Y en la parte de abajo tenía 10 elevado a la x y le estaba sumando 1. Entonces, aquí voy a considerar este término y este término. Pero el término más 7 y el término más 1, como se van a hacer 0, yo digo por acá, no se considera. O no se considera. Es decir, que al no considerarse lo que está en azul, yo puedo calcular el límite de la siguiente manera y decir, límite cuando x tiende a más infinito. ¿Qué es lo que yo voy a escoger en la parte de arriba? 2 a la x. ¿Por qué? Porque este no se considera. ¿Y qué voy a escoger en la parte de abajo? 10 a la x. Ah, pero esto lo puedo escribir como el límite cuando x tiende a más infinito de 2 sobre 10, todo elevado a la x. Entonces aplicamos propiedades y vemos de que 2 es menor que 10. Y como 2 es menor que 10, entonces esto me da 0. Y ese es el resultado del límite 0, que también me dio aquí 0. Entonces ustedes en una tarea, o en una prueba, o en un ejercicio, pueden resolverlo de la manera que a ustedes le considere más fácil. Hay una consideración que nosotros tenemos que hacer. Entonces, esa consideración para resolver ejemplos es la siguiente. Las exponenciales crecen o se hacen mayor más, tomemos otra hojita, más, acento la A, rápidamente que las polinómicas. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo e a la x, e a la x siempre va a ser mayor que x. ¿Ok? Si yo tengo e a la x, eso va a ser mayor que x cuadrado. No olviden esto, porque esto es de mucha importancia para nosotros poder resolver ejercicios. ¿Ok? Ahora, otro comportamiento
el siguiente. Si yo, por ejemplo, veamos, vamos a revisar a ver qué elemento crece más rápido que otro. Pudiéramos considerar bueno, por ahora el que tenemos a mano es este, ¿no? De que las exponenciales crecen más rápido que las funciones polinómicas en ese sentido. Y eso es de suma importancia para poder hacer los ejemplos. Vamos a parar esta parte aquí y les voy a dejar un listado de ejercicios resueltos de indeterminaciones. Ese va a ser un video aparte donde se presentan indeterminaciones de la forma. Yo los estoy llamando, en todo caso, son casos. Entonces, el caso 1, si ustedes prefieren, o casos, va a ser cuando yo tengo 1 elevado al infinito. Cada vez que yo tenga 1 elevado al infinito, eso va a ser una indeterminación. Para eso ustedes van a utilizar una fórmula. Esa fórmula la voy a escribir aquí para que ustedes la apliquen en los ejercicios resueltos del próximo video. Entonces, la fórmula dice límite cuando x tiende a más infinito de f de x sobre g de x, todo esto elevado a la h de x. Entonces, eso es lo mismo que escribir el límite cuando x tiende a más infinito del número e, que es el número de Euler, elevado a la h de x, abren un corchete, escriben la función f de x que está aquí, la dividen entre la función g de x que está aquí, ¿cierto? Y a esta expresión ustedes le restan la unidad. Pero eso también va a ser equivalente a escribir el límite cuando x tiende a más infinito, donde el número e se va a cambiar por una fórmula, y esa fórmula es la que se llama la fórmula de la exponencial, que se abrevia exp como una función. Ustedes abren una llave, escriben h de x, que es este, abren un corchete, escriben f de x y lo dividen en g de x y le restan la unidad y cierran la llave. Entonces, cada vez que nosotros tengamos de este tipo de casos, se aplica esta fórmula. Vuelvo y repito, en el próximo video están los ejercicios de esta parte. Es bien importante que ustedes los vean en ese sentido. Otro caso que se puede presentar es cuando tengo indeterminaciones de la forma infinito elevado a la cero. Entonces, cada vez que yo tenga ahora infinito elevado a la cero, en este caso, primero se aplica logaritmo natural. Segundo, se aplica función exponencial. ¿Cuál exponencial? La que hice yo aquí. Es decir, que la forma infinito a la cero, ustedes la van a llevar a la forma 1 a la infinito. Lo tienen que transformar. Y resuelven de manera usual. Otro caso que se les puede presentar a ustedes de las indeterminaciones infinitas es cuando ustedes tienen infinito multiplicado por 0. Y este es otro caso que yo tengo. Y cuando ustedes tienen infinito multiplicado por 0, eso también, el infinito multiplicado por 0 lo tienen que transformar en 1 a la infinito. Y aquí ustedes aplican, primero, aplican logaritmo natural.
Recordando en los ejercicios que van a hacer, que están bien explicados, que si yo le aplico el logaritmo natural al límite cuando x tiende a más infinito de una función f de x, eso va a ser lo mismo que escribir el límite cuando x tiende a más infinito. Entonces ustedes dicen logaritmo natural de f de x. Observen que el logaritmo está afuera aquí y ahora el logaritmo está dentro acá. Esa es la propiedad que ustedes aplican acá. Lo segundo que tienen que hacer aquí es aplicar la exponencial. Recuerden, aplicar exponencial. ¿Qué quiere decir aplicar exponencial? Que ustedes vienen y escriben el límite cuando x tiende a más infinito de la exponencial, abren su llave, h de x, f de x, g de x, menos 1. Cierran. Y que eso va a ser equivalente al límite cuando x tiende a más infinito del número e, vamos a arreglarlo bien, del número e elevado a la h de x que multiplica a el f de x sobre el g de x menos 1. ¿Ok? Y fíjense que en todo caso, esta expresión que está acá, que es el exponente, es toda esta expresión que está acá, que es lo que se le está aplicando a la exponencial. ¿Qué otro caso se puede presentar en un ejemplo como este? También se puede presentar el caso cuando ustedes tienen 0 elevado a la 0. Y cuando ustedes tienen 0 elevado a la 0, el procedimiento para resolver es, primero, aplican logaritmo natural. Y segundo, aplican función exponencial. ¿Ok? Y se resuelve como el caso anterior. Es decir, que la forma 0 a la 0 se va a transformar en la forma 1 infinito. Y un caso que nosotros habíamos visto ya, pero lo voy a anotar para que no nos olvidemos, es cuando tenía infinito menos infinito. Este caso se resuelve utilizando conjugadas o términos mayores en polinomios. ¿Ok? Entonces, vamos a parar hasta acá. Hay un video que tiene muchos ejercicios recapitulando esto y haciendo los ejercicios de estos casos. Bueno, lo dejamos por este momento hasta acá.